Os hablo de todas mis lecturas del mes de septiembre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis que este es el vídeo mensual donde os hablo de todas las lecturas que he hecho el mes pasado, pero que lo hago haciendo un resumen de ellas a partir de una batalla de favoritos. Es decir, vamos a descubrir cuál ha sido mi favorito del mes de septiembre. En esta tacita tengo todas las lecturas del mes ahí escritas. Van a ir enfrentándose de dos en dos, saliendo un ganador de cada una de ellas hasta que al final de todo solo queden dos y después solo quede uno, que será el favorito del mes. Sin más dilación, vamos allá, porque en el mes de septiembre he leído 8 libros, así que son bastantes. Vamos a sacar los dos primeros. Por aquí tengo los dos primeros papelitos, vamos a ver cuáles son esos dos primeros títulos y si ya me las voy a ver con alguna dificultad en el primero. Vamos a ver, El coleccionista de huesos es el primero que ha salido y el segundo es Huésped de una noche, es decir, se enfrentan dos thrillers. Uno es un thriller más clásico con estructura de thriller y otro en realidad es más novela policíaca. Ambos los he leído en físico, así que los tengo por aquí. El coleccionista de huesos, como digo, de Jeffrey Deaver, es una novela policíaca que seguramente conoceréis más por su adaptación cinematográfica. Y Huésped de una noche, de Heather Gudenkopf, es un thriller, novedad, ha salido hace poquito, que está entre los mejores votados en la categoría de misterio de Goodreads 2022. Ambos han sido muy buenas lecturas, pero no tengo ninguna duda de cuál gana, porque hay uno que me sorprendió especialmente. No esperaba casi nada y encontré una maravilla de novela policíaca que hacía mucho que no encontraba. Gana El coleccionista de huesos, de Jeffrey Deaver. Tengo que recomendar muchísimo este libro, pero no me quiero enrollar aquí porque este libro salió en mi TBR a ciegas y sabéis que grabo un vídeo exclusivo para cada una de esas lecturas, así que ya os habré hablado o os iré a hablar de este libro mucho más en ese vídeo, que os dejaré en la cajetilla si ya está disponible en el canal y si no, estará próximamente. Aquí seguimos a dos policías, uno con mucha experiencia que ahora mismo no está trabajando oficialmente porque sufrió un accidente y se quedó paralítico, así que tuvo que retirarse, y una joven policía que está empezando y que se ha encontrado metida en un caso muy grande sin apenas buscarlo ni quererlo. De forma un poco casual, estos dos policías van a terminar trabajando juntos y es un caso que se lleva de una manera muy forense, pero muy entretenida. Por otro lado, os hablo un poquito del perdedor de este enfrentamiento, que ha sido un thriller que también he disfrutado bastante, pero es verdad que me ha sorprendido menos y que ha tenido algunos puntos flojos. En Huésped de una noche tenemos a una escritora de True Crime que decide trasladarse a una casona en medio de un pueblo, en medio de la nada, que es donde se cometieron los crímenes sobre los que está escribiendo, y así puede terminar su libro allí in situ. Va allí y mientras está escribiendo, una noche cae una nevada espectacular que la deja aislada en esa casa. A partir de ahí se van a suceder ciertas cosas sorprendentes que la van a poner en aprietos y en este libro seguimos varios puntos de vista. Uno es el de nuestra protagonista, pero después seguimos también otro punto que es el de los crímenes en el pasado. Vamos siguiendo ese caso de asesinatos que ella está investigando y sobre los que está escribiendo, y vemos cómo se investigó, cómo investigó la policía, conocemos a las personas que estaban implicadas, etc. Después tenemos un tercer punto de vista que es un poco más misterioso porque no nos lo contextualizan y simplemente es de una madre y una hija que nos presentan en una situación un poco peculiar y que no sabemos muy bien dónde están ni qué les está pasando. Yo tengo que decir que disfruté mucho los dos puntos de vista principales, es decir, el de la escritora de True Crime aislada en esa casa por la nieve y el de la investigación policial de los casos en el pasado, pero que ese tercer punto de vista de la madre y la hija no me gustó nada de nada. Por eso se queda un poco más flojo que otros libros que he leído durante el mes, y además tengo que decir que llega a un final que para mí fue bastante predecible. Vamos a sacar los dos siguientes contrincantes de la primera ronda. Aquí los tengo, vamos a ver qué se esconden estos papelitos. Por un lado, Caza Oscura, de Kim Richardson, libro que leí en digital, y La chica perfecta, de Ruth Ware. ¡Wow! Este enfrentamiento es interesante porque son dos libros que quizá no me han encantado ninguno de los dos, pero por distintos motivos. Me lo voy a pensar durante un segundo.
Vale, he hecho una pequeña reflexión fuera de cámara y os voy dejando por aquí las portadas porque en ambos casos los leí en digital. La chica perfecta es la novedad de Ruth Ware, ya sabéis que es una autora que a mí me ha gustado con otros de sus títulos y fue lectura conjunta en El Callejón del Misterio. Por otro lado, Caza Oscura es el primero de una saga de ángeles, demonios, romance paranormal, que es de una autora independiente que está originalmente escrita en inglés y es traducción. Creo que he decidido el ganador de la ronda por el disfrute personal de la historia, porque tengo que decir que hay una de las dos que para mi gusto está claramente muchísimo mejor escrita, que es La chica perfecta de Ruth Ware. A mí me gusta cómo escribe Ruth Ware y además en este caso tengo que resaltar que tiene una ambientación muy buena y muy bien creada. Pero en este libro, a pesar de que esté mucho mejor escrito y de esa ambientación, hay otras muchísimas cosas que no me han gustado nada, es más, he llegado a odiar. Sin embargo, en Caza Oscura me he encontrado una historia súper sencilla, con una escritura que no ha terminado de convencerme y una traducción que me ha convencido todavía menos. También ha habido cosas que no me han gustado, como la parte más romántica de la historia, pero que por otro lado la experiencia ha sido mucho más divertida, mucho más entretenida y creo que en general una lectura más placentera. Así que aunque pueda ser un poco sorprendente si me habéis visto leer ambos, la ganadora de este enfrentamiento es Caza Oscura de Kim Richardson. Realmente La chica perfecta no podía ganar porque ha sido una gran decepción, probablemente sea la peor lectura del mes y es muy probable también que esté en el ranking de mis peores lecturas del año. Vamos con los dos siguientes. Los dos siguientes que se van a enfrentar son El último verdugo de Tony Hill y El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. El exorcismo de mi mejor amiga lo tengo por aquí en físico y El último verdugo lo escuché en audiolibro. Y de nuevo tengo una decisión difícil, pese a lo que pueda parecer, porque si lleváis tiempo en este canal y me conocéis un poco, sabréis que esto es difícil de creer, ya que Grady Hendrix es uno de mis autores actuales favoritos. Pero tengo que decir que aunque El exorcismo de mi mejor amiga me ha terminado gustando mucho, es el menos favorito de todos los títulos que he leído del autor. Y también ha tenido cosillas que no me han gustado. Y sin embargo, Tony Hill con El último verdugo era un título del que no esperaba absolutamente nada, que escogí al azar completamente y que terminó enganchándome mucho y teniendo algunos puntos muy guays de disfrute en cuanto al tema psicópatas, asesinos en serie, que sabéis que es algo que también me gusta un montón, pero que me cuesta encontrar libros que realmente me parezcan entretenidos e interesantes sobre ese tema. Pero sin embargo, El último verdugo, a pesar de tener algunos puntos de esos que me gustaron mucho y me sorprendieron, es un libro muchísimo más cliché. No es para nada original realmente en cuanto al misterio, al desarrollo, los puntos de vista, etc. Simplemente tiene algunos puntitos de personaje y de puntos de vista que me gustaron mucho y desde luego me pareció un libro que enganchaba un montón. Así que lo tengo difícil. Si tuviera que juzgar la originalidad de la historia, seguramente El exorcismo de mi mejor amiga sería el ganador directo. Pero si como siempre lo que juzgo es mi disfrute durante todo el proceso lector, creo que el ganador va a ser El último verdugo. Porque como digo, El exorcismo de mi mejor amiga tuvo cosas que no me gustaron nada de nada. Voy a ampliar un poquito esto porque probablemente sea una de las sorpresas de este wrap-up y es que, como digo, Grady Hendrix a mí me gusta mucho, las otras dos obras que he leído suyas han sido libros favoritísimos y tenía las expectativas muy altas con este libro, creía que se iba a volver a convertir en uno de mis favoritos y no es así. Así que es un libro del que quizá voy a hablar mal en algunas ocasiones, pero siempre en comparación con mis expectativas y los otros libros del autor. Eso no quiere decir que no me haya gustado porque ha terminado gustándome bastante. Es un libro que tiene muy buena puntuación, que voy a recomendar, que me ha encantado leer y que, como digo, creo que tiene ese punto de originalidad que tiene todas las obras del autor, así que merece la pena. Pero el desarrollo de la historia se me ha hecho un poco pesado, ha habido algunos momentos durante ese desarrollo, sobre todo tirando hacia el principio, que me han parecido aburridos. Las protagonistas son adolescentes y son un tipo de adolescentes que yo no llevo muy bien como personajes de ficción. Ha habido algunos puntos en el desarrollo de esas protagonistas femeninas que no me han terminado de encantar y eso sí que ha sido una decepción porque una de las cosas que más me gusta de Grady Hendrix es su desarrollo y creación de personajes femeninos y aquí no ha conseguido lo que conseguía en otros títulos y bueno, pues ha sido una pena para mí. Creo que tiene mucho que ver con esa edad de las protagonistas y haberse querido adaptar a la edad, cosa que quizá esté bien hecha, pero no encaja tanto conmigo. Y además hay una escena en concreto que he detestado con todo mi corazón y que ojalá no hubiera estado incluida en el libro.
pero por otra parte es un libro que poco a poco, según avanza la historia, me ha ido enamorando más y más y que ha llegado a una parte final que sí que me ha gustado muchísimo, hasta el punto de terminar haciéndome llorar. Como veis, finalmente queda en una muy buena lectura por ese sabor final y toda esa parte final y todo ese final que le da a las protagonistas y cómo lo desarrolla, y la parte que tiene más que ver con el exorcismo de la mejor amiga, pero también tuvo puntos negativos que hacen que, bueno, pues se quede un poquito por detrás de otras lecturas. El último verdugo, el ganador sorpresa, sin embargo, es un thriller súper adictivo en el que seguimos la historia de un asesino en serie que mata de la forma en la que mataban los verdugos antiguamente, y seguimos tanto la investigación de esos crímenes con los policías que lo llevan, pero desde el punto de vista, de nuevo, de una escritora de True Crime muy famosa que les ayuda como asesora. Eso sabéis que a mí me gusta muchísimo, prefiero mucho seguir a ese tipo de asesores externos que a los propios policías. Y por otro lado tenemos otros puntos de vista de otros personajes que tienen que ver con la historia y los crímenes que a mí me han gustado muchísimo, y que aunque esa estructura a veces se me parece pesada, en este caso estaba muy enganchada a todos los puntos de vista y me ha parecido que ninguno sobraba y que globalmente hacían la historia muy redonda y muy entretenida. Como digo, es un libro lleno de clichés. Si os gustan este tipo de historias, no esperéis sorprenderos muchísimo, pero me ha parecido muy divertido de leer, muy entretenido, con momentos muy creepy y con un desarrollo de esos crímenes y ese criminal que he disfrutado un montón, y la verdad es que pues me ha sorprendido lo suficiente como para ganar al gran Grady Hendrix. En la taza quedan los dos últimos papelitos, así que vamos a sacarlos y a finalizar esta primera ronda. Sabéis que la primera ronda es un poco más lenta porque os voy contando más cosas de los libros, pero después ya las siguientes van rápido y simplemente vamos a ver cuál es el ganador. En esta última ronda se enfrentan también dos libros que han sido dos grandes lecturas, dos lecturas que me han gustado mucho, una de vampiros y otra un thriller. Tenemos La Sirin y tenemos Cosas que hacemos a oscuras. Los dos los tengo en físico también en esta ocasión, y os hablo un poquito de cada uno de ellos y después os digo el ganador, que en este caso lo tengo clarísimo, y si habéis seguido un poquito mi proceso de lectura seguramente vosotras también lo tengáis claro. La Sirin es un libro ambientado en la Inglaterra de 1817, en el que vamos a tener un componente sobrenatural, pero que también vamos a tener una ambientación muy Jane Austen, de familias de clase alta y cómo esos padres de familias de clase alta intentan buscar maridos de provecho a sus hijas. En este contexto va a llegar al pueblecito donde viven nuestros personajes un nuevo señor que parece tener posibles, que parece tener dinero, que parece un buen partido, pero que también tiene un comportamiento un poco extraño, y por supuesto la madre de nuestra familia principal va a querer casarle con una de sus hijas. Además de este tenemos otro hilo narrativo que se va muchísimo más a la fantasía, donde nuestros protagonistas son vampiros y del que os voy a contar muy poco porque creo que es un hilo que merece más la pena ir descubriendo. Simplemente podemos contextualizarlo de esta forma, y es que vamos a ver a unos personajes principales que están preparando un juicio a través de los testimonios de vida de algunas personas implicadas. Y la forma que tienen de conseguir esos testimonios de vida es leyendo la sangre. Es decir, a partir de la sangre de algunas personas pueden ver todas las vivencias que han tenido esas personas durante una época de su vida. Por otro lado tenemos Cosas que hacemos a oscuras, de Jennifer Hillier, que es otro de esos libros que está en la lista de mejor valorados en la categoría Misterio de Goodreads 2022. Es un thriller que me ha gustado mucho, súper salseante, súper divertido, y que me ha gustado mucho cómo estaba escrito. Está escrito de una forma muy televisiva, pero en este caso esto es un halago hacia el libro, en mi opinión, y es un thriller que se centra mucho más en el desarrollo de los personajes, o más bien en contarte la vida pasada, presente y futura de esos personajes, que en el misterio en sí. Pero a mí eso me gusta mucho porque es lo que da todo ese salseo de las relaciones entre los personajes, los secretos que ocultan, su pasado, etc. En todo esto vamos a tener asesinatos, y sí, lo digo en plural porque no hay solo uno, aunque la historia se plantea con uno, y es que vemos a Paris Peralta,
a la que descubren al lado del cadáver de su marido en el baño de su casa sosteniendo una navaja. Es inmediatamente detenida y a partir de ahí se va desarrollando toda una historia, vamos viendo si esta chica es culpable, es inocente, cómo se defiende, pero eso es lo de menos porque así es como empieza. Después empezamos a conocer a otros muchos personajes y, como digo, vamos yéndonos a sus historias pasadas, sus relaciones y cómo todos ellos terminan teniendo algo que ver con ese primer caso, y durante ese desarrollo no solo vamos viendo ese caso, sino que nos van presentando otros casos. Por ejemplo, el de una mujer que está en la cárcel, que lleva ya años en la cárcel por un crimen por el que fue juzgada, pero que ahora han acortado su pena y va a salir a la calle. Vamos descubriendo también quién es esa mujer, cómo cometió el crimen, quién era el muerto y, bueno, al final vamos siguiendo dos misterios paralelos y alguno que otro que se va colando por ahí, y a mí eso me gusta mucho, me encantan las historias de enredo, sobre todo si entre medias hay salseo y crímenes. Pero a pesar de que este thriller me ha gustado y me ha entretenido muchísimo, y es un thriller que recomiendo sin lugar a dudas, La Sirin me ha enamorado completamente. A partir de ahora soy fan de Laura Blanco Villalba, que es su autora, y tengo muchas ganas de seguir leyendo lo que escriba. Es un libro que voy a recomendar muchísimo, que hace homenajes a muchos de mis libros y de mis clásicos y autores favoritos, que está escrito maravillosamente bien, con distintos registros, porque, como os he dicho, hay dos puntos narrativos y me encanta esa diferencia que tienen uno y otro. La ambientación me ha enamorado por completo y toca tanto esas historias un poco más acogedoras de época, del estilo Jane Austen, como un palo muchísimo más sobrenatural, paranormal, con vampiros, con un mundo por detrás que claramente tiene muchísimo potencial y mucho donde desarrollar, y de verdad que me ha dejado con ganas de más de esos personajes, de más de ese mundo, y necesito compartir con vosotras esta lectura. Creo que se está hablando poco de ella para lo que merece, así que no voy a perder la ocasión de recomendarla y desde luego de que gane este enfrentamiento. Hemos terminado la primera ronda, así que voy a volver a meter a todos los ganadores de esta primera ronda en la taza y vamos a por una segunda ronda mucho más rapidita para ir viendo cuál se queda como favorito del mes. Vamos a sacar los dos primeros de la segunda ronda. Tenemos Caza Oscura, de Kim Richardson, que, como os digo, lo leí en digital, y El coleccionista de huesos, esa novela policíaca que me ha sorprendido y encantado. Por lo que os he contado previamente, no hay ninguna duda. Ya sabéis que antes Caza Oscura ha ganado porque se ha enfrentado con ese libro que he odiado de Ruth Ware, pero que ya os he dicho que tenía bastantes cosas que no me habían gustado, muchos fallos y que la escritura no había terminado de encajar conmigo, y sin embargo El coleccionista de huesos es una novela policíaca que voy a recomendar muchísimo, que me ha sorprendido y que ha sido un descubrimiento de autor y de personajes, así que sin lugar a dudas gana El coleccionista de huesos. Sacamos los dos siguientes papelitos, que son los dos que quedan en la taza, y tenemos a La Sirin contra El último verdugo de Tony Hill. De nuevo, haciendo referencia a todo lo que os he contado antes, ya sabéis que os he hablado muy bien del thriller de Tony Hill, pero también os he dicho que era un libro que estaba lleno de clichés, que era un thriller que os iba a recordar a muchísimas historias de asesinos en serie que ya hemos leído, hemos visto, y aunque me lo hubiera pasado muy bien, pues la verdad es que pierde algún punto en originalidad en cuanto a la historia, a la premisa y al desarrollo. Sin embargo, La Sirin, aunque no tiene nada que ver en cuanto a temática, gana completamente en cuanto a originalidad, y además creo que es un libro que merece mucho más la pena recomendar, porque este libro tiene muchos más libros similares, que podéis pasar el mismo buen rato leyendo El último verdugo que algún otro thriller del mismo corte. Sin embargo, La Sirin me parece un libro muy único, que es difícil que vayáis a encontrar otra cosa similar, al menos en esos factores que a mí me han gustado tanto, de estilo narrativo, de tipo de personajes y de mezcla de historias de época con trama sobrenatural o paranormal. Por lo tanto, gana La Sirin sin ninguna duda. Y por fin tenemos a los dos finalistas. No voy a usar más la taza porque ya solo quedan dos que se enfrentan en la gran final para ser favorito del mes. Creo que seguramente estáis sospechando cuál va a ser el ganador, porque el argumento que voy a dar es el mismo que acabo de dar hace un momento. Es verdad que El coleccionista de huesos está mucho mejor escrito y desarrollado que El último verdugo, a pesar de que los dos han sido historias que me han gustado, pero falta quizá un punto de originalidad.
El coleccionista de huesos es original si se le compara con otras novelas policíacas del mismo corte, pero también tiene otras muchas cosas cliché, sobre todo porque es un libro que ya tiene unos años. Así que vamos a encontrar cosas muy familiares dentro de la novela policíaca y también en algunos de los giros que va dando, sobre todo en cuanto a la investigación. Los crímenes están bien, son muy entretenidos, pero no son tan sorprendentes ahora ya porque los hemos visto muchas veces en televisión, etcétera. Y aunque yo disfruto mucho de esa parte forense, de recoger pruebas, etcétera, de nuevo, ya no es algo tan original. Me ha parecido original el libro porque nunca lo había leído, pero todos hemos visto CSI y al final es como un capítulo de CSI cada vez que se ponen a recoger pruebas. Los personajes están muy bien desarrollados y son distintos dentro de lo que se suele encontrar en la novela policial, pero no tanto. Al final tenemos el policía deprimido, la jovencita sin experiencia, etcétera, y con un punto de originalidad por su desarrollo, pero al final dentro también de ciertos clichés. Eso sí, antes de anunciaros el obvio ganador de este mes, tengo que decir que el coleccionista de huesos tiene otra cosa que no he mencionado y es ese giro final. O sea, es uno de los finales que más me han sorprendido dentro de la novela policíaca. No sé si ha sido a mí, si es que está muy bien o qué, pero yo os cuento esa experiencia porque no es tan fácil que me pase y aquí de verdad que me quedé a cuadros, no me esperaba para nada ese giro, no me lo vi venir, me engañó completamente y adoro que me engañen así. Pero creo que estáis viendo claramente, a pesar de que no he querido ser demasiado efusiva para no dejar las cosas claras desde el principio, que me he enamorado profundamente de la Sirin y que no tengo dudas de que es uno de los favoritos del año. Os estuve hablando de él mientras lo leía y ya os dije que es para fans de Jane Austen, para fans de Anne Rice, para fans de Drácula, de los vampiros clásicos, de los mundos sobrenaturales y que tiene esos dos puntos narrativos tan distintos pero que me gustan tantísimo por separado que es que lo tiene todo ganado. Puede que mi amor ciego por todas estas cosas que apelan a mis puntos débiles y a mis puntos de placer literario me cieguen un poquito respecto a otras cosas que pueden ser un poquito más estándar, pero digo estándar, no malas, y es que hasta las escenas más secundarias de simple avance de la trama creo que están escritas muy bien porque no se hacen ninguna aburrida, son muy entretenidas, te mantienen enganchado todo el rato, hay momentos mucho más tranquilos y momentos de mucha acción. Creo que el libro empieza de una forma mucho más tranquilita. En algún momento yo dije que esta me parecía acogedor, me parecía cozy por cómo estaba narrado, por lo que te estaba contando, pero poco a poco va increciendo, van aumentando esos momentos de acción y siguen siendo igual de tops, de verdad. Yo muchas veces me aburro con los momentos de acción, odio las peleas largas, me aburre muchísimo cuando me describen cada movimiento de las peleas de los personajes y cuando encuentro ese tipo de acción que tiene peleas, que tiene enfrentamientos, pero que no me aburren en ningún momento, creo que tiene también algo ganado y este libro lo tiene. Como digo, cada vez va viendo más acción hasta que llega a un final trepidante en ambos puntos narrativos y que te deja con muchísimas ganas de más. No os cuento más porque en este vídeo sabéis que hablo brevemente de las lecturas y además que el favorito del mes que sale en estos vídeos siempre tiene un vídeo especial y exclusivo que hago para toda mi comunidad de Patreon, así que allí estaremos hablando largo y tendido sobre la Sirin, que es un libro que estaré recomendando mucho todo el rato y que espero que si os gustan esas cosas a las que he hecho referencia, lo leáis porque estoy casi segura de que os va a gustar. Y sosteniendo al ganador del mes de septiembre, me despido. Muchísimas gracias por pasar este rato conmigo. Os recuerdo, como siempre, que si queréis apoyar al canal, podéis dar like, podéis suscribiros y que además me podéis seguir en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que ahí estoy todos los días y os voy compartiendo día a día mi proceso lector. Os hablo mucho de las lecturas que hago mientras las hago y así ya podéis ir sacando las recomendaciones que después iréis viendo aquí. Y que si queréis apoyarme todavía más y formar parte de la comunidad de Patreon, además de acceder a todo el contenido exclusivo que hay allí, os dejo siempre el enlace en la descripción. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Chao!